Don Miguel, muchísimas gracias por venir a las instalaciones de Expreso. Ha venido con unos cuadros y antes de iniciar el diálogo de los temas que ya hemos ido adelantando, antes de iniciar la entrevista para poco saber de qué vamos a ahondar, coméntenos qué nos ha traído. Bien, he traído dos elementos. El primero es el Plan Metropolitano de Desarrollo de Lima al 2040, es decir, la visión de futuro de Lima que se hace desde el presente. Esto es algo muy reclamado, no tenemos una hoja de ruta hacia dónde ir y somos, digamos, por eso lo hicimos este plan al 2040. ¿Qué tiene este plan al 2040? ¿Qué contiene? Contiene, yo diría, 4 elementos muy importantes. El primer elemento está referido a la visión geopolítica que tenemos respecto a la ciudad de Lima y al Perú, ¿no? Una visión geopolítica que se inserta dentro de la cuenca del Pacífico, que es la nueva economía del mundo, ¿no? Y esta nueva economía indudablemente va a transformar el rol que tiene el Perú, y una muestra únicamente de ello es el nuevo puerto de Chancay. Es una muestra. Pero eso, indudablemente, esa muestra se va a multiplicar. Se va a multiplicar. Un segundo elemento que tiene este plan de desarrollo, el cual contiene, pues, indudablemente el puerto de Chancay, el puerto de Grano de Oro, que hace muy pocos días se ha aprobado su plan específico, ahí en Pucusana, ¿no? También tiene algo sumamente importante, algo que se llama la Bolsa de Tierras, ¿no? ¿Qué es la Bolsa de Tierras? La Bolsa de Tierras es un conjunto de las tierras del Estado que las administra la Superintendencia de Bienes Nacionales, la SBN. Entonces, aquí en este plano, en este documento, van a encontrar un plano donde están la tierra del Estado, es decir, de todos los peruanos, que pueden ser utilizadas para colegios, para hospitales, para parques, para bibliotecas, para vivienda, de más de 1 hectárea para arriba, debidamente codificadas. Un tercer elemento que contiene este documento es lo que debemos respetar y poner en valor. ¿Qué debemos respetar y poner en valor? Todo lo que viene a ser el patrimonio cultural del Perú. Léase nuestros centros históricos, que está lógicamente en el centro de Lima, que está en Barranco, que está en diferentes huacas que tenemos en todo Lima, y entonces tenemos que respetarlas, ¿no? O la ciudad de Pachacamac, en Lurín, ¿cierto? Que hay que respetarla, y ahora actualmente están llenas muchas áreas, lamentablemente, descuidadas, y que de repente la normatividad no ayuda, ¿no? Porque depende de zona de amortiguamiento, y entonces un nombre, pues, ambiguo, que mucha gente lo utiliza para echar sus desechos, ¿no? Y todo eso es pésimo. Veamos la Mateo Salado, por ejemplo. La Mateo Salado estaba lleno de gente mecánica que utilizaba para poner, para tener mecánica al paso. Felizmente ya eso no existe, porque se tomaron las medidas. Pero hay muchas áreas que hay que tener cuidado. ¿Y eso está bajo el resguardo del ministerio? Eso está bajo el resguardo del Ministerio de Cultura, pero acá hay un detalle que yo siempre comento. Cuando hay un incendio en una casa, no puedes decir, no, eso te corresponde a ti. No, la casa está incendiada, interviene el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal. O sea, todos tenemos que atender ese tema. Indudablemente que de acuerdo a la administración pública, eso le corresponde directamente al Ministerio de Cultura, ¿no? Pero todos tenemos que ayudar. Bueno, el otro es el patrimonio natural. ¿Cuál es nuestro patrimonio natural? Tenemos, pues, toda una serie de playas hermosísimas. No olvidemos que Lima es la única capital de Latinoamérica que está junto al mar. Bogotá está en el Ande, Santiago está en el Ande, Lima está junto al mar. Y entonces ahí hay un patrimonio natural que hay que... Toda la Costa Verde, por ejemplo, que es el mejor espacio urbano público que tiene Lima.
Así es. Estoy hablando de borde de 600 hectáreas. No estoy hablando de una hectárea, dice, un parque zonal tiene 20 hectáreas. Estoy hablando de 600 hectáreas. Por lo tanto, esto así lo ve. Otro elemento importante es todos los elementos de servicios. Por ejemplo, ¿por dónde pasa el gas en Lima? ¿Dónde está la energía eléctrica? ¿Dónde están las redes de agua de desagüe? ¿Dónde están los petar? ¿Dónde está las torres de alta tensión? En buena cuenta, le estamos dando a los peruanos oportunidad de inversión. Léase para el sector público, léase para el sector privado. Y ello es sumamente importante. Hoy otro elemento interesante que tiene esto finalmente es una manera de gobernar uniendo. ¿Cómo es posible que todavía Lima tenga un orden de 42 distritos con 42 alcaldes, con cada uno 5 o 10 regidores, y entonces vemos pues lo que ocurre, ¿no? Nosotros aquí en este planeamiento estamos planteando 5 solamente unidades territoriales: Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Balnearios. Eso ahora se encuentra en el debido sitio donde debe estar. ¿Cuál es el debido sitio? El Congreso de la República. Me tocó a mí ir a sustentar nuevamente ante los congresistas este tema. Yo espero que para poder gobernar eficientemente deberíamos unir. Una de las ventajas claras que uno ve, por ejemplo, es el tema de la seguridad, el serenazgo. Por ejemplo, compramos una serie de telefonía, todo de la misma marca, de tal suerte de todos estar conectados. Hay una conectividad estupenda. O tenemos que comprar lugares, compramos en masa y no compramos unitariamente, cada uno con su... Entonces, esa unidad administrativa se lograría una mayor eficiencia de atención. Entonces, eso está en el Congreso de la República. Pero todo eso está explicado en ese documento. Y los mapas que he traído son simplemente mapas que están acá, pero porque ir a buscar el mapa y todo lo demás me voy a demorar, mientras que acá rápidamente yo le puedo explicar este primer mapa, la visión geopolítica. La visión geopolítica, donde se ve al Perú en la parte prácticamente central de Sudamérica y donde podemos nosotros poder hacer cabotaje tanto para Colombia, tanto para Chile. En buena cuenta tener un dominio del mar. Entonces, esto, acá en esta área de la cuenca del Pacífico están las 21 economías más importantes del mundo. Léase con indicadores. El 60% del PBI mundial está en esta cuenca del Pacífico. Antes estaba en la cuenca del Atlántico, ahora está en la cuenca del Pacífico. Otro elemento, el 40% de la población del mundo, 2.800 millones, están en esta cuenca. Miren el mercado que tenemos acá. Un mercado de 2.800 millones. Por otro lado, tenemos otro indicador sumamente importante, es el comercio. El 47% del comercio mundial está en esta cuenca. Y el 60% del PBI está en esta cuenca. Y antes, cuando estaba acá en el Atlántico, el Perú estaba tras mano, pasar por Panamá. Ahora tenemos 3.000 kilómetros de litoral con un orden de 60 puertos mirando a esta cuenca. He ahí la importancia de visión geopolítica que tiene el Perú y Lima, y bueno, Lima, el norte, Paita. Entonces hay todo un desarrollo transversal del Perú. Esto implica una nueva gobernanza. La gobernanza ya no en 24 regiones, sino en apenas 3 macroregiones. La macroregión del norte, la macroregión del centro y la macroregión del sur, con sus puertos respectivos y con costa, Ande y Amazonía. ¿Y eso tendría que ser liderado como por asociaciones de gobernadores regionales? Miren, esto tendría que ser, este es un tema de gobernanza de país, en donde lógicamente va a existir el poder ejecutivo de carácter nacional
el segundo nivel regional y el tercer nivel municipal. Esa estructura jerárquica se mantendría. Lo que estamos proponiendo aquí es una gobernanza más eficiente. Por ejemplo, en el Ejecutivo tenemos 19 ministerios, reducirlos a 9. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Tenemos el Ministerio de Vivienda, tenemos el Ministerio de Transportes, por poner dos. El tema del Perú no es la vivienda, el tema del Perú es la ciudad. Platón lo decía, la ciudad es el todo, la vivienda es una parte. Claro. Muy bien, ¿cómo están las ciudades en el Perú? El 80% informal y el 20% formal. Entonces, pero ahí no queda la cosa. El problema es que en ese 80%, al tener informalidad, es un modo de vida y lo que es peor, como decía Pablo, me comentaba Pablo Macera, el problema es la baja autoestima de ese 80%. Y una persona con baja autoestima, una sociedad con baja autoestima, no cree lo que sabe. Ahora, deteniéndonos ahí, 19 ministerios y usted considera que 9. podría reducirse a 9. Pero por supuesto. ¿Cómo sería la reducción de esa Le parte explico, del Estado? le explico. Le estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, transportes, vivienda, ¿no? Cultura. Ya. Esos 3 ministerios se convierten en uno solo. ¿Cuál es su nombre de ese ministerio? Ministerio del Territorio y la Ciudad. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque en la ciudad es la plataforma del desarrollo. Uno viene a la ciudad no por las luces de la ciudad. Uno viene a estudiar, viene a curarse, viene a trabajar. O sea, la ciudad es una plataforma del desarrollo. Y esa plataforma irradia sobre el territorio aledaño un desarrollo. Irradia. Entonces, la dupla ciudad-territorio es sumamente importante. En el Perú nos han enseñado a defender los límites territoriales, lo cual es bueno, pero no nos han enseñado a desarrollar el territorio. ¿Y cómo lo pruebo? La informalidad que tenemos en las ciudades. El 80% es informal y el 20% es formal. En buena cuenta, los informales no respetan nada. Y eso es por un lado legal, pero lo que es peor, diría yo, empobrecen el territorio, le quitan valor al territorio. Y después viene el Estado y les entrega un título de propiedad a través de COFOPRI. Absurdo. Claro. ¿Cuánto nos cuesta poner el agua en un cerro? 12 veces más que ponerle un llano. Yo tuve el honor, cuando tuve 24 años, de diseñar Vía El Salvador. Y Vía El Salvador usted va y ve lo que es planificación territorial y urbana. Ve, por ejemplo, las vías tan importantes como, por ejemplo, las vías 1 de Mayo, José Carlos Mariatti, la separadora industrial por donde va el tren, fue ideado en el año 71, hace más de 52 años. Y entonces, ese es planificar, visión de futuro, ¿verdad? Claro. Ve usted secciones de 80 metros de sección, ve módulos urbanos, los grupos residenciales. Usted no ve un laberinto, no, usted ve orden. El orden se hace con el diseño urbano y con la planificación territorial. Claro. No se actúa sobre lo que se hay, sino lo que puede haber, ¿no? Indudablemente, o sea, el peruano, y le digo, tenemos raíces visionarias. O sea, nosotros no somos una tribu, nosotros procedemos de civilización, una de las 6 civilizaciones. Y entonces, pruebas al canto, 40.000 kilómetros del Capañán. Así es. La red vial, ¿no? Es importante. Bueno, eso lo hizo pues nuestros antepasados, con visión de planificación y el manejo y transformación del territorio sin dañarlo, sino agregándole valor. Y para agregarle valor tienes que tener talento. Claro. Y talento es creatividad. Y si no tienes visión de futuro, sigues como un hámster dando vueltas sobre lo mismo. La crítica y la crítica y la crítica. Me he permitido, ahora que ustedes me están haciendo esta entrevista, brindar algo de esperanza. Porque ya veo que la posición geopolítica del Perú es inmejorable. Y entonces tenemos un territorio
estupendo. Estamos entre los 20 países que tienen más agua del mundo, en la cuenca del Atlántico, la cuenca del Pacífico y la cuenca de Titicaca. Lo que pasa es que, por ejemplo, el proyecto Mesías, que lo administra CEDAPAL, que es de reuso de aguas servidas, no lo utilizamos eficientemente. Bueno, el mar, podemos tener desaladoras, solamente lo utilizamos para bañarnos. Usted va a Chile, a un país hermano e inteligente, la desalación la tienen hace más de 30 años. Antofagasta toma agua de mar, Arica toma agua de mar, y aquí estamos que no hay agua. Así es, exactamente. Entonces, este es un tema, digamos, valioso, el tema de formar el capital humano. Ahora, para cerrar la idea de manera redonda sobre la reducción de ministerios, vamos a una propuesta que es transporte, vivienda, cultura, que se una y solo hay uno solo denominado Ministerio de Territorio y la Ciudad. Exactamente. ¿Cuál sería la siguiente reducción? Bueno, podemos tener allí todo lo que signifique el desarrollo humano. Por ejemplo, todo lo que es educación, cultura, ¿no es cierto? Todo el tema de desarrollo humano. Eso también debería estar en un solo ministerio. ¿Cuáles integraría? ¿Qué aristas? Estoy comentando, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Entonces, todo ello constituiría otro gran núcleo de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque queremos, pues, que el ser humano tenga muy buena educación, porque la educación va con la nutrición. Si un niño va sin tomar desayuno a aprender a su clase, por Dios, no aprende nada porque no tiene nada en el estómago. Entonces, la nutrición, la educación, la salud. Si un niño toma agua de los lateros sin ningún control, la mortalidad infantil es muy grande en asentamientos populares. Entonces tenemos que ver el tema de la alimentación, porque un sol que metamos en lo que viene a ser, por ejemplo, un agua potable, desalinizada, vamos a ahorrarnos 5 soles de poner hospitales. O sea, tiene que ser una salud preventiva. O sea, no podemos seguir nosotros haciendo más de lo mismo. Como decía Einstein, perdón para terminar, una frase, no podemos seguir solucionando los problemas de hoy con los instrumentos del pasado. Así es. Entonces, la otra propuesta es desarrollo humano con educación, salud y Ministerio de la Mujer. Ahí podría reducirse solo uno, desarrollo humano. ¿Cuáles serían los siguientes? Otro podría ser el tema de seguridad. El tema de seguridad que debería integrarse indudablemente el Ministerio del Interior y con otros ministerios. Parte de ello podría ser el tema del Ministerio de Defensa, en razón a lo siguiente, en razón a que el narcotráfico está muy fuerte y ahora que vamos a tener muchos puertos, vamos a tener que ver con mucho cuidado el término del narcotráfico para tener el dominio marítimo. Tenemos que tener el dominio aéreo de esas avionetas que cruzan de Colombia y de Bolivia y de otros países. Tenemos que tener un control de ese espacio aéreo o del territorio aéreo. E indudablemente el territorio, digamos, en la zona de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, es un tema de muchos expertos que van a tener que ver justamente una presencia militar y de inteligencia de primer nivel. Ahora, ahí podrían saltar los críticos a decir que las directrices, o indicaciones que se le da a la policía, que va directamente a la ciudadanía, no puede ser igual o el mismo tratamiento a las directrices que se da para la fuerza. Seguramente, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, estimado amigo, porque la crítica siempre va a surgir. Una crítica unas veces lógica
y otra vez es ilógica. Dejemos de criticar antes que nazca el niño. Tenemos que fortificarlo a ese niño con un diálogo con los profesionales. Si no, veamos pues el tipo de autoridades que hemos tenido en nuestro país. Por esa, a mi criterio, un libertinaje para que cualquiera pueda llegar a ocupar un cargo. Tenemos que ser muy cuidadosos, pero no solamente con lo de ahora, nuevamente, la planificación de futuro, formar ese capital humano. Yo soy decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio de la Universidad San Ignacio de Loyola. He sido profesor en el posgrado de mi alma mater, de la UNI. He sido profesor en la Católica, en el MDI, de también posgrado, pero ahora estoy en antegrado ya un buen tiempo y me siento muy contento por los resultados que estamos viendo de las tesis de grado de los jóvenes. Los jóvenes en arquitectura ven primero el territorio, después ven la ciudad y finalmente ven el edificio. Ya el edificio no es una escultura, el edificio es un instrumento que acompaña al desarrollo de la sociedad. Y siguiendo con la reducción de ministerios, ¿cuál sería el otro paso? Seguridad, me dice, interior y defensa. Exacto, mire, claro, o sea, en buena cuenta yo he hablado de 13 grandes elementos. El territorio, he hablado del elemento humano y he hablado del elemento seguridad. Allí nomás usted va viendo que vamos poniendo 3 en 1, 3 en 1. No quisiera abundar mucho porque esto lo estamos desarrollando, ¿no? Porque podemos, antes que nazca el niño, va a venir una batahola de opiniones válidas, pero honestamente yo creo que el periodismo es algo cultural, algo que propicia el juego de ideas. Lamentablemente, en los últimos tiempos no provoca eso, provoca la controversia. Entonces, la verdad es que creo que yo ahí, esperaría a tener algo mucho más completo. Estas son ideas. Y yo pienso que si no hay ideas, vamos a seguir, pues, como digo, envueltos en ¿cómo diría yo? En las peleas inútiles. Seguimos entonces con, claro, con las imágenes. Encantado. ¿Cuál es la otra gráfica que...? La otra gráfica, esta es la primera geopolítica a nivel mundial. Ahora a nivel de Perú. Aquí está Lima, aquí vemos la penetración Ande y vemos la penetración Amazonía. Me estoy refiriendo a que la minería está en el Ande. Léase Cerro de Pasco, muchas otras zonas mineras. Esa minería baja a la costa para ir al puerto, pero en su paso están ciudades como Loroya, están ciudades como Cerro de Pasco, más adentro está la ciudad de Tingo María, mucho más al borde está Pucallpa. Y bueno, pues, de Pucallpa la ganadería, de Pucallpa los granos. Cerca en el Ande está Huancayo, que es el gran valle del Mantaro, que también tiene producción y que todo va a salir por estos puertos. Entonces, la idea es que, y eso está en el plan, que veamos el desarrollo no solamente puntual de Chancay, sino lo que irradia en la costa, en el Ande y en la Amazonía. Esto está aquí en los planos, es importante. Y el tercer plano... Antes de hacer lo siguiente, una consulta con respecto a la integración de esos puntos que usted me menciona. Sí. Ahí me dice, hay grano, ganadería, hay minería y también los puertos. Hay turismo también. Y el turismo. La integración de todos ellos, bueno, lo primero que conocemos es las carreteras. Cierto. Pero ahora tendríamos ya que ir a otro nivel. Pero por supuesto. Y hablar de qué, de vías de trenes. Le explico. Lo que hemos hablado acá es lo que usted está muy bien comentando. Transporte intermodal. El transporte aéreo y el transporte terrestre. Dentro del transporte terrestre podría ser a futuro los ferrocarriles. Pero no nos vayamos de la nada a algo, pues tenemos carreteras que no tienen mantenimiento.
Estamos viendo los desastres que ocurren porque no hay mantenimiento. O sea, el Estado, lamentablemente, la vía de los libertadores, que debería el MTC hacerle mantenimiento, no lo hacen en oportunidad. Entonces, como no lo hacen en oportunidad, vemos pues los huecos y todo lo que sabemos. Entonces, antes de hablar de ferrocarriles, de túneles, de lo cual es bonito hablar, pero como yo siempre comento, con la lengua no se gobierna. Se gobierna con el pensamiento y con hechura, visión y gestión. Entonces, acá el tema intermodal. Por ejemplo, ya que estamos hablando de este litoral también, en el mundo el transporte pesado va por el mar, el 70%. O sea, toda la carga pesada va por el mar. Esto va a aligerar nuestra Panamericana norte y sur, porque esos trailers que ahora vemos, que lo cual nos da alegría verlos cargados de bienes y servicios norte, centro, sur, mucha de esa carga va a ir por el mar. ¿Con qué? Con el cabotaje. ¿Qué se está viendo en el cabotaje? Perdón, ¿y por qué no se hace ahora? ¿Cuál es la deficiencia? Ah, bueno, claro. Se va a hacer ya, o sea, cuando yo digo ahora ya es operativo, pero ya estamos haciendo. Y me quiero incorporar, digamos, como peruano, a lo que escucho y veo. Por ejemplo, ya se firmó un convenio entre la Hyundai y el CIMA. ¿Para qué? Para el nuevo diseño de embarcaciones navieras, justamente para el cabotaje, porque no son cualquier nave. Claro. Entonces, ¿y quién es la Hyundai? Una de las mejores del mundo de diseño naval. Entonces ya comenzó a hacerse realidad este transporte, porque tenemos que tener las naves. Claro. ¿Con quién? Con el CIMA. Estupendo, con la Marina de Guerra del Perú. Otro elemento, tenemos que mejorar nuestros puertos. Hace pocos días, el puerto de Grano de Oro en Pucusana ya tiene su plan específico. O sea, ya se avanzó de localización, ya estaba localizado ¿dónde? Ahora ya hay un planeamiento físico de ese puerto. ¿Dónde está? En Pucusana. Entonces, si vemos al Perú transversal solamente en el sur, en el centro y en el norte, podríamos decir lo siguiente. Esta gobernanza transversal que estoy comentando. Tenemos ¿qué puertos en el norte? Paita es el segundo puerto más importante del Perú, después del Callao. ¿Y está totalmente equipado para esta evolución? Está equipado y no nos olvidemos de algo, con todo respeto. La ingeniería se actualiza a cada momento. Lo que debemos buscar, a mi criterio, es que la permisología, es decir, las licencias, sea lo secundario, no sea lo principal. Ahora en nuestro país, la papelería es lo principal, no interesa el producto. Lo hiciste, ingresaste tu papel a las 3 de la tarde, como decía la licitación, no, 3 días, ya, no vale. Sí. El puente, ¿y cuál entra? El que cumplió con todo un puente pésimo. O sea, lo esencial es la calidad de la ingeniería del puente, no el procedimiento. Claro, aquí se ha cambiado, el procedimiento va antes que la esencia. Indudablemente que estos procedimientos tenemos que acortarlos, hacerlos flexibles y mucho más pragmáticos. Eso no significa que se va a pasar por agua tibia, no, claro. Al contrario, se va a exigir calidad del producto. Entonces, volviendo al tema de los intermodal, ¿no? Transporte acuático, marítimo, naves, hay que mejorar los puertos, hay que hacer un montón de cosas. Yo hablaba con el ahora ministro de Transportes hace como 2 meses atrás, cuando él era ministro de la producción, Pérez Reyes, Raúl, me decía que ya le estaban tocando la puerta como ministro de la producción para hacer traslados desde Chancay a el Callao y a otros puertos más. O sea, ya algunos empresarios comienzan a entender de que tiene una alternativa interesante por el mar. Entonces todo eso va a generar empleo. ¿Y en el tema de costos se pueden animar? Yo pienso que sí, pero a ver,
el agua tibia no se invertaba. Eso en el mundo existe. Si no, ¿por qué el 70% de la carga pesada en el mundo va por el mar? ¿Por qué es más caro? Con esa afirmación le doy una respuesta. Claro. O sea, o sea, todo el mundo estudia. Y para estudiar, decir, oye, ¿por qué el 70% va por el mar? Porque es más barato. O sea, Claro. entonces, eso, bueno, va a implicar pues mejor en infraestructura. Pero para todo ello tenemos que tener una gobernanza con visión de futuro y prioridades. Es decir, comencemos con el cabotaje. Comencemos con un orden marítimo. Okay. El transporte aéreo igual. Y el transporte terrestre igual. Que voy a poner ferrocarriles, pero perfecto. Ahora, todo eso es una gobernanza, como se llama, de actuaciones simultáneas. No es actuación que primero hago esto y después el otro, no. En paralelo voy haciendo 10, 100, 20 cosas a la vez. Muy bien. Y los demás... Esto ya es un detalle. Ampliación de... Es un detalle. Perú, la región Lima y las 5 unidades del distrito, ¿no? Perfecto. ¿El siguiente gráfico de qué va? El siguiente va de lo siguiente, la relación del puerto de Chancay con la ciudad de Lima, que es un tema que creo que ustedes me comentaron y gracias porque es de mucha importancia. ¿Qué ocurre? Actualmente nos unimos por este pequeño hilo que es la Panamericana Norte, que está totalmente colapsada. Eso lo sabemos hace años todo el Perú. Muy bien, pero existe aquí una trocha que une Canta Callao, Tupac Amaru y Universitaria. Esta trocha de un orden de 60 kilómetros llega hasta el puerto de Chancay. En el plan metropolitano en Lima ya está en la ordenanza 2343 aprobada por unanimidad. Esta vía se ha proyectado para que tenga 100 metros de sección. ¿Por qué 100 metros de sección? Porque en la parte central hemos dejado el área para el transporte rápido masivo. Léase, tren eléctrico, AVE, el nombre que quieran pónganle. Pero lo que sí sabemos que es transporte rápido masivo. Y entonces, esta vía es la que debería ligar para evitar, y esta tiene un detalle más, para evitar que siga explosionando la del norte, esta de acá, y llega a vías importantes. A 3, Tupac Amaru, Universitaria y Canta Callao. Y además tiene 2 vías que llevan a la minería, llevan al Ande. Entonces, indudablemente que es una vía estratégica. Le llamamos nosotros la vía de los emprendedores. ¿Por qué? Porque tiene la gran... Acá lo podría... Acá no, tampoco. Este libro lo he traído para ustedes si desean quedárselo, porque les va... Miren, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes Macrópolis en el sur, como 2.000 hectáreas. Acá pueden ver Santa María de Huachipa, Cola Real y las cervecerías que hay por acá. Y aquí el nuevo Parque Industrial de Ancón, de 1.380 hectáreas. Entonces, esta vía agarra las 3 grandes vías y además llega al puerto, pero llega en la parte posterior. Entonces, creemos nosotros que esto, la vinculación a Lima, no hay que verla pues con una visión pequeñita de solamente unir el Chancay con el Callao. Eso se cae de maduro. Pero nosotros estamos viendo la irradiación que tiene sobre Lima y la irradiación que tiene sobre el Ande, porque del Ande viene la minería, viene todo lo demás, y de la Amazonía, que viene ganado, y viene el cacao, el café. Entonces, por ello me permití traer este libro y digo, le voy a dejar a... Usted es periodista, ¿verdad? Sí, sí. Y estupendo, ¿no? Que tenga un documento, digamos, de lectura. Ahora, eso también... Perdón, sí. que le interrumpa, sí. Discúlpeme. Esto fue aprobado, y está acá, por unanimidad, la ordenanza 2499, aprobada por unanimidad. Los 39 regidores de Lima, de diferentes cuestiones, votaron a favor de ello. Y además,
La UNI, mi alma mater, nos permitió que le pongamos su sello. Igualmente, mi alma mater, yo fui decano del Colegio de Arquitectos del Perú, también su logo. ¿Por qué? Porque consideran que este documento es útil. Lo que tenemos que hacer es ponerlo a la práctica. Eso es cierto. Ahora, ¿usted ha conversado de eso en su proceso de transferencia? ¿Se conversó sobre ello? Sí, le dijimos al señor alcalde que había este documento y él quedó muy contento. Esperemos, cuando me preguntaron anteriormente sobre ello, yo me permito respetar el trabajo del señor alcalde, no voy a responder nada sobre ello. Considero que hay demasiada gente que opina y no quiero ser parte de la controversia, quiero ser parte de la esperanza. Ahora, en ese camino que ahora es trocha, me dice. Es trocha. En esa especie de 100 metros que usted me dice que, de sección vial que se ha pensado para que haya lo que tenga que haber, es decir, puede ser un tren, puede ser un bus. Eso quizás es importante resaltarlo porque así se puede definir a la gente o se le puede enseñar a la gente que cuando lo haya no la va a afectar de tal magnitud claro. como carecer de ese espacio, ¿no? Claro. Es decir, puede haber igual fluidez de automóviles sin que le afecte de tal magnitud de no tener ese espacio de 100 metros, ¿no? Pero por supuesto, mire, cuando diseño Villa El Salvador, miren ustedes, yo tenía 24 años y mis compañeros arquitectos me decían, Miguel, pero ¿por qué estás dejándole secciones de 80 metros? Estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Yo le decía, porque tú no conoces al pueblo peruano. Claro. El pueblo peruano tiene frente a su lote, que viene a ser una esterita, su casita, tiene un triciclo. Pasa un tiempo y tiene una casa de un piso con un carrito viejito. Pasa, tiene una casa de 4 pisos con un camión. O sea, nosotros procedemos de gente que ha trabajado. O sea, no somos que provenimos de civilizaciones. Entonces, la gente no ve. Y hay que decirle también a las personas que eso es una visión de mundo, porque claro. Ahora que usted lo explica y que lo demuestra, en realidad me ha hecho recordar, hace 11 años yo estuve en Estados Unidos, en Miami en específico, y sí había ese espacio que usted estaba mencionando, y estamos hablando de carreteras de 3 niveles, pero por supuesto, de 4 niveles. Por supuesto. Y ahora que ha regresado, hace unos meses, sí, se está construyendo más niveles, aprovechando ese espacio que se dejó hace muchos años atrás y que no afecta a la circulación de los vehículos más que, bueno, cuando llega una especie de maquinaria que tiene que tener un espacio, pero a lo mucho se podrá afectar un carril o 2, pero todo lo demás sigue con fluidez o lo máxima fluidez posible, ¿no? No se interrumpe el tránsito, todo lo contrario, se deja. Estados Unidos es un país planificado totalmente. O sea, ve el futuro desde el presente. Nosotros somos al revés. Nosotros lo ocupamos malamente y después queremos hacer la carretera sobre lo ocupado malamente. Y comienzan los juicios. Hay que expropiar y era de nunca acabar. Así es. Con el tema de los trenes y la visión de trenes también es otro tema. Yo cuando hace unos años estuve en Europa, la gente decía, si tú vienes de Perú, tú tienes, me decía, uno de los 3 viajes más impresionantes en trenes del mundo. Yo decía, ¿a qué te refieres? Porque estaba desentendido totalmente. Decía, no, hay un viaje en el sur que incluye Cusco, Arequipa y Puno. Y él catalogó uno de los viajes más impresionantes, ¿no? Igual, a la par con viajes que estamos hablando con los Alpes suizos, es decir, lo tenemos y quizás lo desconocemos o no lo resaltamos, ¿no? Como debe de ser. En realidad, yo diría que los peruanos, en términos generales, somos muy ignorantes de nuestro país, no lo recorremos. Primero es Miami, ¿no? Yo le digo a mis chicos de la facultad, le digo, oye, jóvenes, primero conozca usted Puno, conozca Cusco, conozca Piura, conozca Yurimagua, conozca San Martín, conozca la Amazonía, conozca el Ande y conozca la costa. Pero a mí me parece sorprendente que a lo que si hemos ido a Cusco, por ejemplo, o si hemos ido, no sé, a Ica, por ejemplo, no se hable ni se tome énfasis, y eso yo creo que por parte de las autoridades debe haber
de esas conexiones importantes de invitación a que sí, estamos en Cusco y muy bien, pero usted puede recorrer desde Cusco otros lugares. Claro. Y yo creo que falta esas campañas importantes de decir, usted está ahora en Cusco, está visitando Machu Picchu, está visitando Ollantaytambo, está visitando Urubamba, muy bien, como fue mi caso, pero usted sabe que puede tomar tal tren y puede irse hasta Puno con un paisaje hermoso. Entonces falta, me parece, esa promoción turística. Esa promoción, pero interregional, ¿no? Es decir, que ya no se trabaja de manera individual para esperar de que los turistas lleguen a su región y se acabó, sino que conozcan otros. Es verdad. Y si yo estoy ahora en Ica, saber, por ejemplo, de que se está proyectando de que pase por ahí el tren, ¿no? Claro. Entonces, decir, usted la próxima vez que venga va a haber un tren avanzado, se está encaminando a eso, y usted desde aquí va a poder irse a tal lugar, pero no hay una promoción de las propias autoridades locales de decir, usted viene aquí, puede hacer desde aquí mucho más, ¿no? Es verdad, lo que usted dice, lo comparto. El tema que yo reitero es la falta de capital humano para la gobernanza. No tenemos capital humano. Entonces, yo he tenido la oportunidad de hablar con los 42 regidores de Lima, alcalde de Lima, cuando los reunía como alcalde de Lima yo, pucha, los niveles eran muy disparejos. Entonces, es duro decirlo, pero es así. Bueno, justamente me está comentando de el costo, ¿no? El costo, de repente la gente conoce, pero no hace ese tramo por el valor que cuesta. Que puede tener alrededor, dice, de $4,000. $4,000 podría costar. ¿Cuál es el itinerario? De Puno a Cusco. No. A ver, ¿Usted ha viajado? Yo he viajado, pero no he viajado últimamente. Pero hay un detalle. De repente por eso pueden acercarse, yo diría, ¿a dónde? Al Plan Copesco. ¿Cuál es el Plan Copesco? El Plan Copesco tiene Puno, Arequipa, Cusco, todos los datos, o a PROM Perú. En PROM Perú, ahí están todos los itinerarios de turismo interno. Y allí están precios, inclusive hoteles donde ir. Pero eso también hay falta la intervención de las autoridades, porque ahora que veo el precio, pero recordando cuánto se gastó en un viaje personal y familiar al Cusco, yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, muy bonito el Cusco, pero Cusco está compitiendo con un turista local, o mejor dicho, un visitante local. Con ese capital podría conocer otra parte del mundo también. Indudablemente que sí. Entonces allí creo que tendría que haber una intervención más del Estado para decir, claro, hay ciertas acciones como en la entrada a Machu Picchu el peruano paga menos, lo entendemos, pero yo creo que debe haber otro tipo de acciones para decir, comparto, usted con menos dinero va a poder recorrer más el Perú, pero no hacer sumas y restas y al final decir, pero con este dinero puedo salir del Perú. Así es. ¿No? Entonces, sí, es cierto, y ahora pues dándole lógica a lo que usted me decía, que ciertos alumnos de usted prefieren salir del Perú, claro, su bolsa de viaje puede ser igual a conocer el Perú, y por eso opta por lo otro, ¿no? Y cuando uno sale fuera del país, generalmente le preguntan sobre la línea de Nazca, le preguntan sobre el Cusco, le preguntan sobre Chachapoyas, Cuelap. Y entonces si uno no lo conoce... Y eso es lo peor. Es lo peor. A mí felizmente tuve una anécdota muy importante. En el año, yo estaba estudiando en cuarto año en la UNI, ¿no? Y el presidente Belaunde era presidente en ese momento constitucional de la República. Invitó al Palacio de Gobierno a los alumnos de cuarto y quinto año de arquitectura. Nos dio una cena y él nos dijo algo que se nos ha quedado grabado. Nos dijo lo siguiente: ningún arquitecto peruano debe de recibirse sino antes haya conocido el Cusco. Y eso he dispuesto que el avión presidencial los lleve a los 40, 50 alumnos de cuarto y quinto año a Machu Picchu. Yo tuve la fortuna de conocer Machu Picchu guiado por el arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi, que nos enseñó la restauración, por ejemplo, de la casa del Inca Garcilaso de la Vega en pleno Cusco. Gestionado por la presidencia de la Pero República. por supuesto.
Y además, con el antropólogo Bayón, cusqueño, que nos llevó a ver, por ejemplo, la maravilla de la artesanía de la familia Mendívil, que hasta ahora, la de los cuellos largos, ¿no? De los Reyes Magos. Entonces, un joven, yo tenía 19 años en esa época, realmente nos llenamos de identidad nacional. Conocer el ombligo del mundo, la cultura más importante, ¿no? Entonces, el turismo interno nos da identidad y el turismo receptivo nos da economía. Así es. Para cerrar la entrevista, me gustaría que haga una especie de síntesis con ideas importantes que usted quisiera que los lectores, los espectadores se queden de esta exposición que ha traído hoy. Bien, primero agradecido a ustedes y segundo a todos los peruanos jóvenes y de mi edad, decirles que el Perú lo que requiere son dos elementos fundamentalmente. El primer elemento es la honradez y el segundo elemento es el talento, la creatividad, pero en forma masiva, no pequeña. Y esto se concibe formando un capital humano de calidad en los colegios, en las universidades y en el hogar. En el hogar nos dan los valores. Yo tuve la fortuna de estudiar en una universidad pública, la Universidad Nacional de Ingeniería, donde aprendí lo que es transformar la ciudad. Un segundo elemento que me permito decirles es el tema de la gobernanza. Nosotros tenemos que gobernar el Perú con personas capacitadas y con un conocimiento de visión de futuro, léase con una visión de geopolítica. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir pensando en cosas pequeñitas, sino en megaproyectos. Porque esos megaproyectos, por ejemplo, hablando del puerto de Chancay, ahora se viene el puerto de Corio en Arequipa. Ese puerto de Corio va a estar conectado a través de Bolivia y de Brasil con el puerto de Sao Paulo. Y entonces esa ruta, les digo un detalle, el gran antropólogo José Carlos Vilcapoma, en su libro Los Incas en el Atlántico, él identifica que del Cusco hasta Sao Paulo ya había una vialidad que se llama la PEA urbana. Esa PEA Virú. Esa PEA Virú tiene 4.400 kilómetros entre el Cusco con Sao Paulo. Existe todo ese camino, en buena cuenta. Quiero decirles que las civilizaciones precolombinas ya tenían el espacio del Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y el tercer y último punto es, no nos olvidemos que ahora estamos en la economía más grande del mundo, la Cuenca del Pacífico. Hay 2.800 millones de personas que compran bienes y servicios. Hay un orden del 60% del PBI mundial que el Perú va a ser beneficiado. Ahí está una primera muestra, el puerto de Chancay. Una segunda y tercera muestra van a ser la cantidad de inversiones de Estados Unidos, de Europa, de la India. Y ahí hay un reporte de un órgano importante de economía que indica que en el 2050 las tres economías que van a gobernar el mundo son China, Estados Unidos e India. Y en séptimo lugar va a estar Brasil y el Perú va a estar en el puesto 26. Es decir, vamos a estar entre las 30 economías del mundo. ¿Qué nos falta? Nos falta conocimiento, nos falta gobernanza. Porque si no hay conocimiento, no hay rumbo. Un rumbo de largo plazo, pero se comienza desde ahora. Entonces, solamente eso de decirles que hay planes, pero esos planes tenemos que ejecutarlos con mucha gestión, con mucho sacrificio. Y esos desafíos los tenemos que hacer. Pasar de una visión administrativa a una visión de desarrollo. Pasar de una visión sectorial a una visión territorial. Pasar de una visión procedimental a una visión esencial. Y pasar de una educación estándar a una visión de una educación con innovación, donde unamos la herencia cultural con la inteligencia artificial.
no podemos descuidar ese enlace, ese ensamble es importante. Otros países no lo tienen, el Perú sí lo puede hacer. La herencia cultural con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su tiempo, muy amable.